Dios sigue haciendo milagros. Este médico cuenta desde su propia experiencia un caso que lo marcó para siempre. Tuvo que atender a un sacerdote con una hemorragia en la cabeza tan grave que parecía no haber esperanza. Pero lo que pasó después lo dejó completamente sin palabras. Wow, presta mucha atención porque esto es real. Seas creyente o no, creo que este caso te va a mover algunas ideas y te puede dejar pensando cosas, como lo hizo conmigo y con el equipo de médicos que atendimos a este paciente. Esto sucedió en enero, a inicios del año. Nos avisaron de un hospital que iba a acudir un paciente que estaba en otra ciudad, como a unas 5 o 6 horas de aquí de Hermosillo más o menos, que había tenido un problema en la cabeza, que aparentemente tenía un sangrado dentro de la cabeza y que era sacerdote. Yo solicité a la encargada del hospital si nos podía conseguir algún resumen del paciente para saber en qué estado iba a llegar. Generalmente un paciente con una hemorragia intracraneal o una hemorragia dentro del cerebro es un paciente grave, muy grave la mayor parte de las veces, que en ocasiones llegan intubados. Es un paciente que está críticamente enfermo. Entonces yo solicitaba un resumen clínico o una imagen de la tomografía, porque me dijeron que ya tenía una tomografía realizada, para saber más o menos qué esperar y a qué nos íbamos a enfrentar y pues empezar a mover a todo el equipo de atención. Esta es una tomografía simple del cráneo. Vamos a imaginarnos que el paciente está con su cabeza aquí, viendo hacia arriba. De hecho, aquí puedes ubicar los ojos, la nariz en medio. Está acostado, acá estarían sus pies y lo estamos viendo de sus pies a su cabeza. Todo lo que veamos de este lado es el lado izquierdo del paciente y lo que veamos de este lado es el lado derecho del paciente. Empezamos más o menos un poquito de la mitad hacia arriba del cráneo y vamos a ir bajando en la cabeza. Aquí vamos deslizando y podemos empezar a ver aquí una mancha blanca bastante considerable que está ahí del lado izquierdo de su cabeza. Vamos bajando más y esa mancha va creciendo, se va haciendo más grande. Le llamamos que esa mancha tiene efecto de masa. Aquí se deberían de ver unas cositas negras llamados ventrículos, pero no se ven porque están desplazados por lo hinchado y por esa hemorragia tan grande que hay ahí en su cabeza. Seguimos bajando, la hemorragia grande, todo esto es edema o zonas que están hinchadas. Esos son los ventrículos que les comentaba. Tienen muchas funciones, por ahí fluye líquido cefalorraquídeo, etc. Debería de haber otros agujeritos negros aquí de este lado, vemos que están prácticamente perdidos. Aquí aparece bien pequeño este de acá. Todo eso está asociado al efecto de masa que tiene esta hemorragia. Es una hemorragia bastante extensa que está hinchando mucho el cerebro, puede comprometer el centro de la respiración. Es un paciente que teóricamente tendría que llegar muy grave a urgencias. Y mi primera pregunta cuando yo vi la tomografía fue si el paciente venía intubado, es decir, si venía con sedantes, con un tubo de la boca a sus pulmones para poder respirar, conectado a un ventilador, y me dijeron que no estaba intubado. Ok, no es tan habitual tener un paciente con una hemorragia de esta magnitud y que no esté intubado, pero bueno. Llega el paciente a urgencias como a las 7:30 de la noche, voy a verlo al hospital y lo encuentro que se ve bien. Él aparentemente de lejos en la camilla se veía bien, solamente que no podía hablar. Y la persona que lo acompañaba, otro sacerdote, nos dice que 24 horas antes estaban oficiando misa y que el padre empezó con problemas para hablar, como que se desorientó, no conocía a la gente, etc. Y de ahí para adelante empezó todo el problema, ¿no? Entonces lo valoro, no puede hablar, la fuerza en las extremidades, en brazos y piernas del lado derecho, que era donde se podían ver afectadas, estaba prácticamente normal. Llega la demás parte del equipo, entre ellos el neurocirujano. Hablamos con el familiar y le decimos que pues por la zona que está afectada y era muy probable que el habla no se pudiera recuperar o que tal vez con sesiones de terapia iba a tardar tiempo en que el paciente pudiera volver a hablar. Esto médicamente es 100%, ¿no? Pasa quirófano en la noche, sale a terapia intensiva, lo revaloramos. Al otro día en la mañana nos acercamos con el paciente y le decimos, oiga, fulano de tal, buenos días, ¿cómo está? Y me contesta, no al 100%, pero me dio los buenos días, le entendí perfectamente bien. Y ahí fue cuando dije, ok, está rara esta evolución, es muy favorable, pero no es un caso típico que veamos todos los días. Primero que nada, un paciente con ese tipo de hemorragia que no llegó intubado, ok, es algo muy bueno. Segunda, lo que nosotros esperábamos que tal vez no recuperara o que iba a tardar mucho tiempo en recuperar, que era su capacidad para hablar, pues ya la había recuperado.
no al 100%, pero tal vez sí en un 80%, que para ese momento, para lo que había transcurrido en la cirugía, era un avance enorme. Salí a hablar con la familiar que ya había llegado, porque un día antes no había familiares, le di informes, le dije cómo estaba la situación. Inmediatamente después me pongo en contacto con el neurocirujano y le digo, ¿qué crees? El paciente está muy bien y está hablando. Ah, chingados, ¿cómo que está hablando? Sí, está hablando y bastante coherente y se le entiende perfectamente bien. Y los dos dijimos, pues es que tiene vara alta. Insisto, no sé si tú seas creyente o no, pero este caso pues sí nos movió varias cosas, nos dejó pensando, no sé, lo podemos explicar como que no es la evolución típica de un paciente de esas características, pero así pasó con ese sacerdote. Recuperó cuando se fue a casa, yo creo que llevaba un 85-90% de su capacidad para hablar y muy seguramente le iba a terminar de ir bien con las sesiones de rehabilitación física. Ese ha sido un caso de esos raros, pero en los que sientes que llegue ese airecito de la Rosa de Guadalupe. Y después de todo lo que vimos en este caso, solo puedo decir algo: Dios sigue teniendo la última palabra. Muchas veces como personas, como seres humanos, nos basamos en lo que vemos y en lo que dicen los estudios, en lo que dicta la ciencia, y claro, eso es importante, pero hay momentos en la vida donde ni los aparatos, ni la lógica, ni la experiencia más avanzada pueden explicar lo que sucede, y ahí es justo en ese punto donde entra Dios. La Biblia dice en Jeremías capítulo 30, versículo 27, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? La respuesta es no. Nada es difícil para él. Este caso no solo fue medicina, fue un recordatorio de que Dios obra donde ya nadie más puede, que su poder se manifiesta en medio de lo imposible y que cuando Él interviene no hay diagnóstico que lo detenga. Si estás pasando por un momento difícil, si hay algo en tu vida que parece no tener solución, no te rindas, porque Dios no ha terminado contigo. Él sigue haciendo milagros y muchas veces lo hace en formas que nosotros no entendemos al momento, pero después nos transforman en algo completamente inexplicable. Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que te habló tu amigo y servidor Luis Cueto. Dios te bendiga, Dios te guarde.